En Tucumán era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo conocí muchos de sus integrantes, hasta el día de hoy tengo contacto, los que quedaron vivos, ¿no? Porque generalmente yo logro hacer el libro para justificar y para hacer una denuncia, porque han utilizado los militares en la escuela, donde ustedes vienen a aprender, donde yo aprendí, para secuestro, tortura y hasta desaparición. En mi libro cuento todo eso. A mí me sucede en la generación del 70. ¿Alguno de ustedes tiene documentos en el bolsillo? Bueno, en aquel tiempo nosotros teníamos que salir permanentemente con documentos. Caminábamos en la esquina, cuando ya los militares estaban en la calle, cuando había un estado de sitio, ya no se podía estar 4 personas paradas en una esquina, porque te levantaban, te torturaban, quizás te largaban. Yo creo que en el Río Colorado también hay mucha gente que ha desaparecido, que ha sido torturada. A la entrada de la ruta del señor Álvaro, que lo llevaron 10 días, lo torturaron, bien torturados, lo largaron. Tuvo la suerte de salir. Nosotros, después digo nosotros porque éramos 5 los integrantes de la fábrica Norvenco donde yo trabajaba, que no éramos de la comisión, éramos compañeros de trabajo. Nos secuestran de nuestro domicilio, destrozando las puertas de la casa y nos llevan. Sin vestir, a mí me llevan muerto de los golpes. ¿Por qué? Porque yo me había casado hace poquito. Y a mi señora la van a manotear así, encapuchados, que entraron militares, encapuchados y civiles, cara descubierta, buscándome, que los vecinos denunciaban, que era dudoso, que de aquí a allá. Ese era el pretexto que ponían ellos para secuestrar a cualquier persona que ellos querían. Que tenían alguna duda, ¿sí? Barrer de los militares. Por eso, estamos en la democracia, que bien o mal, ustedes pueden bailar, pueden pelear, pueden hacer lo que quieran, y van a vivir. Si en el gobierno militar no lo van a hacer, no lo van a hacer, van a privar todos los derechos que tenemos nosotros, los derechos principales, hasta el aire nos quitan de eso. Entonces una democracia bien o mala la tenemos que cuidar. Algunos de ustedes ya tienen capacidad de votar. No se dejen inducir por nadie. Voten a quien ustedes deseen votar. ¿Sí? Elijan a la gente que ustedes quieran elegir. ¿Me gusta porque no me gusta. Quizá me gusta por el proyecto que presenta. Voto. En aquel tiempo nosotros no teníamos esa posibilidad. ¿Sí? Porque nosotros salíamos a la calle, salíamos con el temor, no sabíamos si volvíamos. Yo nunca, hasta esos momentos, hasta el 75, pensé que me podía pasar a mí. Yo veía la televisión, los militares atropellaban, pateaban, como está en el video, así. Pateaban las puertas, te rompían las puertas, te tiraban boca abajo a tus padres. Mi padre murió de 2 infartos porque no entendía por qué me detuvieron a mí. Yo nunca estuve en ninguna manifestación política ni partidista. Sí, pertenecía a la iglesia cuando tenía 14 años, pero eran 14 años, era integrante de la JOP, una organización que era eclesiástica, no más de la iglesia, y siempre tengo mi creencia y creo mucho en Dios. Quizá eso me ayudó a estar vivo, a pasar todos estos momentos. El libro mío, lo que yo escribo, la escritura mía dice, mi cuerpo habla por la cicatriz. Yo tenía, para que ustedes tengan una idea, yo trabajaba en un taller mecánico y en la empresa Winco. Un taller mecánico en Villarreal que era todo de tractores. Acá les había venido unos tractores del señor La Madrid, que vivía por acá en el Río Colorado, y otros más, Remuero, algo así que no me acuerdo bien ya. Y tenía 107 kilos. Yo soy alto y era bien armado porque hacíamos trabajo de mecánica pesada. Quizás yo hasta el día de hoy pienso que esa fortaleza, lo que practicaba motociclismo y todas esas cosas, me han ayudado a sobrepasar toda la tortura que recibió mi cuerpo. ¿Qué podemos saber? El que no ha tenido nada que ver, el que no ha estado involucrado en nada, ¿qué podemos saber nosotros de las cosas que te preguntaban? ¿Sí? ¿Qué podíamos saber de la organización guerrillera? Si yo hubiera estado en alguna organización, en algún movimiento, hasta el último día de mi vida, yo lo justificaría, ¿sí?
No diría, sí, yo he estado, yo he elegido esto, me jugué por esto. Tampoco los juzgo. Todos esos chicos que siendo jóvenes han creído en algo mejor para el país, para la Argentina, y se han jugado. Han creído en la lucha armada, se han jugado, han muerto muchísimo. Pero tampoco puedo juzgarlo a ellos, pero sí a los militares, ¿por qué han hecho semejante atropello? Si ellos sabían que con la policía controlaban los grupos armados de la organización guerrillera. Con la policía solamente lo controlaban, porque eran poquísimos efectivos. Los que eran fuertes, Capital Federal y en otros lugares del país, eran montoneros. Porque los montoneros los crearon ellos, los mismos militares, la misma democracia cristiana, fueron creados montoneros. Yo les hablo con conocimiento de causa porque yo compartí cárceles 5 años justamente con los de las organizaciones armadas que caían en acciones, ¿sí? En acciones como Manchalá, como la Tablada. Antes de la Tablada, por supuesto, fue Azul, como Azul. Caían detenidos, muchos lo mataron, muchos lo detenían. Entonces yo compartía con ellos y iba ambientándome porque yo no sabía dónde iba cuando me llevaron a una cárcel, nunca estuve en una cárcel. Entonces me costó años, 1 año y tanto adaptarme a donde estaba. Y logré conocer a esa gente, y logré conversar con esa gente, entonces yo recogí un testimonio que si Dios me da vida, yo ya lo tengo terminado prácticamente al segundo libro, que es un volumen de 350 páginas, que son los 5 años de cárcel. En el que veo cuál es mi relación con ellos dentro de la cárcel, qué hacían para subsistir, qué comían, cómo los trataban y cuál era el día, qué actividades teníamos, todo. Todos los detalles están en ese libro, que quizás, yo digo, ustedes pueden tener la suerte de tenerlo algún día, van a entender lo que les estoy hablando ahora. Nunca pensé, como digo, que me podía pasar bien en 70. Todo empieza con un gobierno, lamentablemente un gobierno constitucional que pone el decreto para reprimir. El de María Estela Martínez, como ustedes lo han visto ahí, está con los militares. Esa mujer nosotros no dio voto, nosotros creíamos en este tiempo, una democracia. Ella firma el decreto que está en el libro, el número del decreto que dice: ordena a las Fuerzas Armadas a reprimir en todo el estado de la nación argentina, todo el territorio, y en la provincia de Tucumán. Porque en la provincia de Tucumán había elegido el ERP por los cerros para sus operaciones. ¿Sí? Si alguno de ustedes quiere preguntar algo, pregunte sin ningún problema, que yo se lo voy a contestar. Pero esa era la generación del 70, la generación nuestra, nos pasó eso. Preguntan, chicos. ¿Cuándo y por qué lo llevaron a ustedes detenido? A mí me secuestran en el 75. Año 75. ¿Por qué? Hasta el día de hoy no lo entiendo. Pero pienso, nosotros teníamos unas medidas precautorias en ese tiempo en la fábrica porque la estaban por vaciar, los industriales, llevársela de acá. La fábrica esa, como Fosforera, Tubillo, todas esas que están en el cordón industrial de Bellavista, la ruta 157, fueron traídas casualmente por el operativo Independencia. ¿Sí? Mancomunado con Fotia, en ese tiempo estaba Tilio Rosario Santillán, dirigente que lo mataron también. La muerte de él está dudosa, no se sabe si el ejército o Montonero o el ERP. Llegaron los guerrilleros del ERP, la compañía de Rosa se llamaba Compañía de Rosa Ramón Jiménez de Monte, llegó unos 12 guerrilleros a las 6 de la mañana cuando nosotros entramos a trabajar, llegaron en apoyo, en solidaridad con nosotros para que la empresa no se vacíe. Fue una propaganda de ellos, ¿sí? Entraron armados, pero vestidos con botines comunes, todo, y nos pusieron a todos en un solo salón, las mujeres, los varones, todo, y ahí estaba el gerente en ese momento, el interventor de la fábrica, José María Menéndez, primo hermano de Luciano de Caño Menéndez, para poder contestarte bien lo que vos me preguntabas.
era un militar, porque el anterior gerente ya había sido despachado a Buenos Aires, pusieron un militar. Ya los militares estaban en Tucumán. ¿Qué hacían los militares? Eso me entero después, con el tiempo. Venían a controlar todos los movimientos sindicales, todo sindicalista, todo activista, todo lo que digan en la fábrica. Yo no estoy de acuerdo con esto porque no le dan ropa a esta, te marcaba, te detienen. Nosotros no hacíamos eso, teníamos una comisión interna que nos representaba, ¿sí? Entonces, al entrar los guerrilleros y al arengar que venían en solidaridad con nosotros, pienso que puede ser que por ahí se vino después al tiempo los secuestros de nosotros. Que nos habrán marcado él o un tal Núñez de dentro de la fábrica, habrá dicho, deténgalo, investigador. A nosotros nos torturan 15 días. ¿Sí? Un compañero mío creo que ahí muere o muere cuando sale de ahí, lo llevan a la cárcel de Villa Urquiza. En ese trayecto muere de la tortura. Yo, hasta llegar a la escuelita esa, que es el primer centro clandestino del país donde se secuestran gente, la escuelita de familia. ¿Cuántos de las fábricas son secuestradas en ese momento? 5 personas. ¿5 personas? 5 personas. Uno no aparece más. Después secuestran a otras personas, secuestran a un muchacho, un compañero de trabajo que pidió un aplauso para ver el miedo que tenía, aldea armado, todo eso. Pero ellos en ningún momento apuntaban las armas, entraron con las armas para arriba. ¿Sí? A solidarizarse nada más. Buscaban apoyo entre la gente entonces. Claro, estaban buscando apoyo de toda la clase trabajadora, porque él era más tirado para la clase social más baja, los campesinos, los trabajadores. Montonero tiraba para la clase media alta, ¿sí? Que eran nenes de mamá. Hasta el día de hoy se lo digo, están en el gobierno acá en Tucumán. Eran nenes de mamá, tenían todo. Nosotros teníamos que trabajar de abajo. Bien, creo que algo te contesto tu pregunta, que puede ser por eso. Hasta el día de hoy yo me interrogo y no he hecho nada con eso. Si hubiera sido gremialista, si hubiera sido activista, te digo sí. Si hubiera sido militante de Montonero, de Leal, pero con corazón lo diría sí, porque yo elegí esa causa. Y yo hoy en la actualidad me reúno una vez al mes, los días martes. Hay una comisión de expreso político, donde hay de todo, Montonero, de Leal, de todo. Y son gente que han estado algunos presos conmigo. Entonces, tenemos contacto, tenemos comunicación. Y estamos sabiendo qué piensa, qué hace, ya pasó lo que ellos proyectado hace tiempo. Entonces se busca otra nueva alternativa. ¿Cuál es la alternativa de ellos? Infiltrarse en todos los gobiernos, las universidades, ya está. Entonces, yo creo que, no sé si te contesté la pregunta, pero sí. Yo creo que así. Puede ser entonces que la presencia de los miembros del ERP en la fábrica haya condenado... Puede ser, pero no te olvides que estaba José María Menéndez, un militar primo hermano de Luciano Menéndez y un capitán del ejército llamado Núñez, que estaban adentro como jefe de personal. Entonces, de ahí mueren 3 personas, desaparecen de la fábrica y la matan, directamente la matan. Una venía de la ciudad de Tucumán, que yo no lo conocía, quizá ha sido integrante del ERP, o quizá un militante de abajo que estaba relacionándose. Yo lo conocía de vista nomás, a él lo matan. El otro muchacho le pidió el aplauso, que era de mi pueblo, lo matan de arriba. No sé si otra. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? ¿Usted durante su detención conoció a algún guerrillero? ¿Cómo? Si usted durante su detención ha conocido a algún guerrillero. No escuchar entonces lo que estaba hablando. Sí, yo tuve 5 años preso. 4 años a donde matan todos los supuestamente guerrilleros de la base naval Almirante Sáenz de fusilan. Toda gente que usted, joven, se escapan de la cárcel, se escapan los cabecillas de las organizaciones, se van a Chile en avión y quedan el grupo de 26 varado entre medio, donde yo estuve
preso. Lo llevan a la base naval y lo fusilan, sin decirle nada, lo matan todo. Ahí matan varios de Tucumán, matan a Clarisa de Arlase, yo la conocí, una chica joven, linda de la universidad, era guerrillera, ¿sí? Era muy guerrillera. Pero de ahí matan a otro más que no era nada. Sí, comunicación con lo de Montanero Lerdo tengo. Y si algún día ustedes quieren saber cómo están formados, porque yo les acabo de contar algo, compren el libro, acuérdense de este señor. Fue muchos años de la CIDE, el jefe de la CIDE, el Tata Jufré, se llama, Jufré. En el Ateneo Tucumán, en la 25 de mayo, a la par de la catedral de la San Francisco, está el Ateneo. Ustedes vayan, vean ahí, tomen un café, saquen un libro, van a hacer magia que no les van a cobrar libro. Si lo quieren comprar, cómprenlo. Y ahí van a ver cómo se formó Montanero, cómo se formó Montonero, cómo se formó Ler, quién eran los jefes, cómo estaban enquistados con los militares, con los peronistas, con los radicales, porque todo es una mano. Cuando llegan los miembros del ERB a la fábrica, la gente los conocía, por lo menos de nombre, sabía de su existencia en la localidad, sabía que estaban ellos en la localidad o... No, sí se sabía públicamente, como vos agarras un diario, veía la televisión, operaban los movimientos armados en Tucumán, te decía, el ERB, Montonero todavía no se hablaba acá. Montonero era fuerte en Buenos Aires, esa parte. Entonces decía, operaba. Ya habían hecho operaciones de toma de comisarías, ¿sí? Toma de comisarías, secuestrando armas para ellos abastecerse de armas. Sí, ya era conocido. Y los nombres de los líderes eran bastante conocidos, ¿verdad? Sí, Santucho, profesor de la Universidad de Tucumán, creo que era contador. Y cuando le hacían preguntas, ¿le preguntaban por ellos o por otros personajes o líderes secundarios dentro del movimiento? ¿La tortura? Sí. Sí, si yo pertenecía a qué organización, o si había colaborado, o si yo tenía vinculación con Atilio Rosario Santillán, era porque sí lo conocía. Por supuesto que lo conocía. Sí, por supuesto que lo conocía porque era del pueblo. Él era el dirigente, primero ha sido dirigente obrero de Bellavista y después fue dirigente muchos años de Foggia, lo matan en Buenos Aires. Por él le pegaron mucho. Nosotros 15 días, como te decía anteriormente, de torturarlo, lo que ustedes no se imaginan en todo momento le hicieron, nos van a dar la libertad. Era un grupo más o menos de 30 personas. Nos entregan la ropa. Nosotros usábamos en aquel tiempo crucifijos de oro, cadenitas, era la moda de aquella época. Y nos entregan la ropa, todos nos empolean, sin vendarnos, con una venda chiquitita, las manos atrás, nada más. No nos ataban nada. Porque nos daban libertad. ¿Dónde lo iban a tirar? No sabíamos. Te sacaban, te tiraban por ahí. Vienen los montoneros y hacen volar un Hércules donde iban militares de recambio aquí en la provincia de Tucumán. Nos metieron todo adentro y de ahí no nos largaron. Y después fui a parar a la casa. 4 años en el sur, en la zona más austral, y 1 año en La Plata. Desde La Plata salí en libertad del 80 como dice ahí. Señor, ¿para usted quién eran los más peligrosos, los guerrilleros o los militares? Para mí, Más violentos. sí, los militares. Hace un rato estaba haciendo más o menos un acotamiento de que cuando nace lo de leer la guerrilla en Tucumán, la policía con gendarmería controlaba todo, ¿sí? Un foco chico. Yo me crié, nací, me crié acá, conozco todo esto, conozco Simoca, todo entero, porque yo andaba trabajando. Mi papá tenía una solería, cuando era chico yo tenía sola todo esto. Que después Cárdenas siguió con una solería, por eso conozco todo esto. No había esa ruta. Se iba por acá Simoca, por acá pasábamos Simoca, Valderrama, Simoca, y tenía conocido todo eso. Entonces, para mí,
Y para cualquier persona que haya sufrido, haya pasado algo, y cuando un golpe de Estado no se va a volver a dar a Argentina por lo menos 20, 30 años más, porque no están. El presidente Menem lo ha disuelto al ejército, ¿sí? Entonces, ustedes todavía van a poder vivir un poco más, pero si hubiera un golpe de Estado, como están viendo, a lo mejor vos ves televisión, ven España, ven otro lugar, no podemos nunca, no va a poder. De las conversaciones que tenía con los guerrilleros, ¿se acuerda qué buscaban a través de esa acción militar? ¿Qué intentaban construir? ¿Qué intentaban cambiar dentro de la sociedad? Lo que yo tengo entendido, que ellos buscaban, uno y otro eran diferentes, ¿no? Sí. Él buscaba, de acuerdo a los comentarios que me hacen a mí, a lo que yo escribo en el segundo libro, ellos buscaban una igualdad, decían, pero igualdad no te la veo, lo que explicaba hace un rato. El campesino, el trabajador, el empresario, una equidad. Equidad no puede haber nunca porque tienen que haber las distintas clases sociales, si no, no existiría el mundo, ¿sí? Entonces eso buscaban ellos. Y los otros buscaban rédito político, cambiaron el Estado general, o sea, valiéndose en las bases de Alberdi, pero modificándolo, ¿sí? Porque a mi entender, al día de hoy, de acuerdo a todo lo que yo conversé, lo que recogí, unos años de análisis de la madurez, converso con ellos de vez en cuando en un café, ¿por qué ustedes? Y hoy siguen en el gobierno. Yo tuve propuesta del gobierno nacional de Alfonsín, tuve propuesta del gobierno también, pero no porque yo nunca he tenido esa intención de estar arriba. Siempre me han criado de chico trabajando y voy a seguir igual. Sin embargo, Montoneros, como te digo, en el gobierno de la provincia de Tucumán, el jefe, el que está el secretario general de Estado de Derechos Humanos, tuvo 3 años conmigo en Laos. ¿Sí? Secretario general de Derechos Humanos. Y hay otro más, que han cambiado su mentalidad para adaptarse a una política de Estado de hoy en el día, como lo requiere en estos momentos, es otra cosa. Y Montonero buscaba algo, cambiar la política en Argentina. Ellos decían para el bien de todos, pero no sé si es para el bien de un 50%, distinto a él, ¿sí? Y vean el programa de Anguita, el canal 26 a veces, él ha sido militante del ERP, combatiente del ERP. Tiene un programa en la televisión y él lleva personalidades importantes de aquel tiempo que daban charlas y hacen una autocrítica. El otro día yo estaba sentado mirando la televisión porque a veces cuando estoy bien de salud, porque mi salud a veces me voltea, ustedes me ven bien ahora, así está bien. Pero yo hay meses que yo me quedo en la casa tranquilo, sin moverme, sin salir, o si estoy en Catamarca, en la casa de la profesora amiga mía, me quedo, no salgo, no quiero salir. Yo me acostumbré mucho a volver a la civilidad, como se dice. Pasaron 2 años que yo salí de mi libertad en el 80, que yo pude restablecerme. Yo doy gracias a Dios, como digo siempre, al levantarme y al acostarme. Gracias, Señor, por lo que me das en el día. Y gracias por este nuevo día. Porque yo creo que sin Él no tendría vida. ¿Sí? Sufrí mucho, pasé mucha injusticia. Tengo muchas cicatrices en el cuerpo. Esa tortura a mí me salva la entrada de la Cruz Roja Internacional. Cuando entra por primera vez a la Argentina, llega a la cárcel de Raus, la peor cárcel que había en todo el país en su momento. La más estricta, porque era unicelular, 1 por celda. ¿Sí? Para que ustedes más o menos cuándo es pensado para ello. La cárcel, cuando dice el preso político, no es como la cárcel común. No se viola como los comunes. Funciona una coordinadora, elegido por lo que. En el pabellón que yo estaba había 46 personas. ¿Sí? Para más o menos se dan una idea. De las 46 independientes,
guerrillero, guerrero, montonero, troquista, anarquista, todas las tendencias. Pero entre todo eso se elegía uno de cada uno y funcionaba como coordinadora para disciplina, limpieza, respeto y que puedas vivir tranquilo, ¿sí? Entonces, muchos piensan por ahí cuando veo cárcel, dicen los comunes se violan. Sí, los comunes se violan, porque es una cárcel abierta, común. Allá funcionaba una coordinadora, un respeto, ¿sí? Todo eso, detallecitos, así como eran las comunicaciones, como nosotros, digo nosotros porque yo estaba preso, me involucro en el núcleo de gente, de organización, todo, yo estaba junto con ellos. ¿Cómo era cuando llegaba una comunicación de afuera del Vaticano, por ejemplo, que decía el Vaticano, te pide por los presos políticos de la Argentina, llegará la internacional, llegará esto? Nosotros estábamos alterados antes de todos ustedes que estaban en la ciudad, porque la gente llegaba rápidamente a dentro del Senado. ¿Cómo? Ni los mismos militares, ni los mismos que nos cuidaban a nosotros allá, que eran los senadores que le decíamos, ¿sí? Arriba armado y abajo con bastón, no sabían, nos requisaban cada hora a las 2 de la mañana, te levantaban a golpes, patadas, volteaban todo para buscar cómo entraba la información. Y la información venía a través de un pájaro que se llamaba una gaviota. La tenían tan amestrada la gaviota de la organización que te llevaba de un pabellón a otro las cosas. Y un familiar de algún montonero, te nombro por nombrarte uno, no entendía por qué Ojeda Quintana, su oficial del ejército argentino, era jefe de la Columna Norte Montonero de Buenos Aires, primo hermano de Rafael Videla Lambrado. Videla era el presidente de FARC. No entendía yo todo eso. Cuando yo empezaba a charlar, empezaba a tener un poquito de movimiento físico, empezaba a ver y decía, pero ¿por qué esto y esto? No entendía. Hasta 2 o 3 años después que ya sabía cómo funcionaba, cómo eran armados ellos, cómo han sido creados. Era todo lo que yo aprendí dentro de allá, no porque yo conocía ni nada por el estilo. No sé si alguno te quiere preguntar otra cosa. Una última cosita que quería preguntarle. ¿Qué mensaje quiere transmitir cuando escribió su libro? ¿Qué mensaje buscaba transmitir? Mejor dicho. Paz. Primero paz. Después memoria, verdad y justicia. Para que no nos olvidemos lo que nosotros nos pasó y que no les pase a ustedes, siendo jóvenes. Y que ustedes velen por un Estado al que voten, como les dije hace un rato, al que quieran ustedes votar, elijan. Si es una democracia, cuidarán para que puedan seguir. Nosotros ya quizás no, yo, en el caso mío, no sé cuánto años me quedaba, qué sé yo,